Buenos días, bienvenidos a un nuevo ciclo de Facebook Live con Mediterráneo, el periódico Mediterráneo y la UGI. Hoy vamos a tratar sobre una investigación que se está desarrollando en la Universidad Jaume I en torno al Alzheimer, y para ello tenemos con nosotros en esta sesión de Facebook Live a Ana María Sánchez, directora del Grupo de Neurobiotecnología de la Universidad Jaume I y también profesora de Anatomía en el grado de Medicina. Y ellos pues tienen una investigación pues en curso, ¿no? Y un poquito pues podríamos comenzar pues si nos explicas en qué punto está la investigación y cuál es lo que habéis avanzado hasta ahora y cuáles son un poco pues vuestros objetivos. Bueno, pues gracias por la presentación. Actualmente estamos llevando a cabo varias líneas, ¿no? Como todos los laboratorios, pues siempre va llevando varias líneas, algunas un poquito más difíciles o complejas, otras quizá menos. En principio lo que buscamos es mecanismos, entender por qué existe esa neurodegeneración, porque en realidad la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, hay muerte, ¿no?, de las neuronas. Entonces, hay muchas hipótesis durante muchos años de investigación que se han ido llevando a cabo pues, para saber o proponer las causas y así poder, dijéramos, diseñar tratamientos. Hasta la fecha no se han conseguido saber exactamente los mecanismos, por tanto somos muchos laboratorios que seguimos buscando esos mecanismos. Entonces, en particular, buscamos vías de señalización, ¿no?, que están implicadas con inflamación y con resistencia a insulina. Esas serían las vías que estamos tratando. Buscamos, además de eso, suplementos dietéticos que mejoran tanto la inflamación como la resistencia a insulina, como el comportamiento en los modelos preclínicos. Es decir, mejoramos la memoria. Entonces, esa es las líneas de trabajo que llevamos. Muy bien, y eso que habéis descubierto sobre la resistencia a la insulina y los suplementos dietéticos, ¿eso ya se puede aplicar? ¿Hay posibilidades de que un enfermo pueda ya beneficiarse de esa terapia? Esa es una buena pregunta. La realidad es que no es solo este grupo que lo hemos descubierto, es decir, hay muchos grupos ya en el mundo que han visto la resistencia a insulina. De hecho, hay muchos autores que ya consideran a Alzheimer como una diabetes tipo 3 por esa resistencia a insulina. Y no solo este suplemento dietético, hay otros muchos que están dijéramos, sus resultados han sido ya positivos en muchas publicaciones, etc. La aplicabilidad necesita que los protocolos clínicos cojan toda esa información y hagan un protocolo para que cuando lleguen pacientes se pueda aplicar. Sí que es cierto que ya en muchos lugares se incluyen suplementos dietéticos, formas de vida, etcétera, además de posibles tratamientos farmacológicos que hasta la fecha no han dado y que sí pueden, si no frenar, ayudar a que el declive no sea tan rápido. Entonces, sí, muchas de estas cosas sí que se están, yo creo, en muchos lugares aplicando. ¿Y se sabe algo muy concreto como en qué fase de la enfermedad se puede aplicar esa terapia para minimizar los efectos? Esa es muy buena pregunta, porque las fases de la enfermedad, en una enfermedad tan compleja como el Alzheimer, no están tan definidas. Es decir, hay unos defectos cognitivos suaves que se llaman, cuando la gente tiene leves problemas, o cuando la gente tiene muchos problemas que ya no recuerdan ni reconocen a nadie. Entre un paso y otro, el curso de la enfermedad es muy variable en distintas personas, porque suponemos cada vez más que hay distintos factores que pueden estar influyendo, ¿no?, en el desarrollo de la enfermedad. Al final, como casi en todo, cuanto antes, mejor. Es decir, todo lo que sea una prevención siempre va a ser mejor que un tratamiento cuando ya los síntomas son obvios y ya cuando la gente va realmente al médico. Cuando los síntomas son obvios, quizá el proceso degenerativo ya es mucho más difícil de rescatar. Entonces, cuanto antes, mejor. Incluso yo diría que toda la vida deberíamos estar cuidándonos el cerebro y la salud del cerebro para prevenir posibles. No te garantiza que no vayas a tener nunca ningún problema, pero por supuesto siempre vas a estar más preparada, tu cerebro va a estar más preparado para cualquier
problema en edades avanzadas. Claro. Claro. ¿Y esos suplementos dietéticos en qué consisten? No sé cuál es la composición, o que están al alcance de todo el mundo o no, o es algo muy específico. Hay, por ejemplo, la cúrcuma, hay extractos de uva, hay un montón de fitohormonas vegetales, que es una de las que usamos en nuestro laboratorio, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etc. Entonces, en unos determinados procesos se ha visto un efecto muy beneficioso. ¿Hasta qué punto cura del todo una enfermedad que ya lleva un curso? Eso hasta la fecha no se ha logrado, ¿vale? Pero sí, los artículos y los estudios muestran un efecto beneficioso. No podemos garantizar hasta aquí que hay curas milagrosas, pero realmente pueden ayudar, ¿no? en un proceso o en un declive que no sea quizá tan rápido, o en prevenir también. Muy bien, Ana María. Bueno, recordamos a quienes nos están siguiendo por Facebook, Twitter, pues que pueden hacernos llegar cualquier pregunta para Ana María Sánchez, y de momento pues vamos un poquito a desgranar el trabajo que están haciendo desde la UJI en su departamento. Y de momento seguimos hablando nosotras un poco la fase. Bueno, ya me habéis explicado, ¿no?, que hay varias fases en la enfermedad. ¿Vuestro trabajo va dirigido a alguna en concreto? O sea, no sé, primeros para estadios. atajar. Claro, como siempre estamos, bueno, tenemos algunos modelos sí que tienen estadios un poco más avanzados. En otros hemos generado una neuroinflamación, es decir, unos procesos inflamatorios que conllevan un deterioro cognitivo, utilizando dieta grasa. No es un modelo que hayamos descubierto en este laboratorio, se utiliza en muchos lugares del mundo, dieta grasa, alta fructosa, que son modelos que generan una inflamación en el cerebro, son procesos que no es una inflamación como puedas ver una rojez, ¿no?, de un corte que se inflama, pero muchos de los procesos químicos sí que son iguales en esa inflamación que en la que llamamos una inflamación crónica. Entonces estamos siempre buscando esos mecanismos iniciales para poder entender cuál podría ser primeras causas que pueden desembocar en la muerte neuronal al final. Realmente son enfermedades complejas, como ya hemos comentado, porque realmente recopilan toda una vida, es decir, toda una vida de posibles problemas o insultos, ¿no?, como se llama. Lo mismo que la piel puede estar recibiendo sol toda la vida, o el estómago problemas de alimentación toda la vida, o cualquier órgano, el cerebro igual. Entonces, al final vamos acumulando problemas, ¿no? Es como si tuviéramos la aplicación que a veces ponemos, ¿no?, cuando un motor de un coche no funciona bien, va acumulando hollín, va acumulando humo, eso va acumulándose y al final el motor no funciona. Es decir, ¿cómo hacemos para que ese motor esté siempre limpio y funcione bien? No es igual que nuevo, al final simplemente por el uso se van acumulando pequeñas cosas. Entonces la idea siempre sería, lo más efectivo siempre va a ser intentar no llegar a que se acumule demasiado. Entonces por eso yo siempre pienso que lo mejor es llevar desde siempre, prácticamente desde siempre, un cuidado de tu cuerpo y de tu mente, ¿no?, de tu cerebro al fin y al cabo. ¿Qué consejos podríamos dar a cualquiera que... bueno, a todos, ¿no? En definitiva, claro, todos sí, todo el mundo tenemos, o sea, todo el mundo queremos llegar a edades avanzadas, lógicamente. Entonces, realmente, para llegar a edades avanzadas no podemos cambiar las piezas, no es como cambiar de coche, ¿no? Decir, este se ha estropeado, compro otro. O sea, lo que tenemos, nuestro cuerpo, organismo, cerebro, es lo que tenemos. Cuidarlo lo más posible. Los hábitos de vida se han ya descrito por activa y por pasiva, es decir, yo creo que ya lo debemos de saber. Quizá no lo tenemos tan arraigado para que la gente empecemos incluso desde colegios e institutos, que quizá eso es lo que nos falta un poco, la educación desde siempre, o sea, internalizarlo bien. La comida sana,
no mucha. El exceso de calorías está súper demostrado. El exceso de proteínas y toda la fuente animal, pues hay que bajar azúcares, aumentar el ejercicio físico leve, moderado, no hace falta realmente hacer grandes hazañas, simplemente algo continuo, algo que te guste. Relajar la mente, hay muchísimos estudios sobre la música, el estrés, cómo reducir el estrés, la meditación, el yoga, cualquier tipo de ejercicio que te guste, un paseo por el bosque, es decir, hay tantas cosas beneficiosas que... Lo que pasa es que muchas veces pensamos que a lo mejor con hacerlo solo en vacaciones es suficiente y quizá es incorporarlo en el día a día, entonces reducir lo más posible todos esos tóxicos. Es complejo porque la vida en sí misma es compleja, ¿no? Es decir, tenemos mucho estrés, poco tiempo, etc. Pero realmente esos consejos, o sea, el estilo de vida saludable, eso es algo que no puede hacer daño, lógicamente. Sí. De ahí no podemos inferir que ya estoy protegida contra todas las enfermedades. No puedo decir eso, pero realmente sí que ayuda. Tener un sistema inmune óptimo en su sitio te va a ayudar seguro. Contra infecciones, contra cosas mal curadas, cosas que van ahí, todo. ¿Y las personas que padecen Alzheimer, se ha avanzado la edad? O sea, ¿aparecen antes los síntomas o se ha detectado esto o no? O no sé si hay un abanico de edades donde a lo mejor es más frecuente que aparezcan. Bueno, la frecuencia está clara que aumenta exponencialmente con la edad. Es decir, hay a lo mejor es no sabría, 15, 10% que puedan aparecer alrededor de los 65 o antes. Y luego ya a partir de los 85 podemos llegar hasta el 70%, ¿no? de personas diagnosticadas con demencias o algo similar al Alzheimer, porque luego también hay muchos subtipos y hay tipos también de demencia senil y Alzheimer, cómo diferenciarlas, es decir, hay toda una serie de protocolos clínicos, ¿no? para saber esto. Normalmente las personas diagnosticadas a edades tempranas suelen tener algún componente genético, entonces hay algún problema, dijéramos que ya dispara la enfermedad antes de tiempo. Y el resto va acumulando, como he dicho antes, con la edad. Por eso es más, por eso aumenta la incidencia con el tiempo, la prevalencia. Muy bien. Tenemos una pregunta de nuestros internautas. Rosario Gil, aquí te dice, buenos días Ana, si no se sabe cuál es la causa del Alzheimer exactamente, ¿realmente se puede prevenir su aparición? Claro. Sí, se había comentado un poco el tema de los hábitos saludables, pero claro, no sé qué más para prevenir la aparición de esa muerte de las neuronas, ¿no? La pregunta, gracias Rosario, es muy pertinente. No se puede decir que existe una causa del Alzheimer, pero sí se han hecho muchos, y se sigue haciendo estudios, muchísimos estudios, buscando distintos factores. Y hay muchos factores y muchos biomarcadores que correlacionan con el curso de la enfermedad. Y evitando esos factores o mejorando esos mecanismos, en muchos estudios se han visto efectos beneficiosos. Entonces, es cierto que si no se tiene una diana terapéutica, es decir, si no sabemos una causa, es mucho más difícil frenarla, lógicamente. Y por eso, hasta la fecha, el Alzheimer sigue siendo una enfermedad considerada incurable. Y es precisamente por eso, porque no hemos llegado a definir las causas, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es pertinente y yo creo que por eso estamos ahí investigando, porque todavía necesitamos buscar las causas o el conjunto de causas o el conjunto de factores. Quizá hay que mirarlo desde otra perspectiva, no como la causa, sino como qué combinación nos puede llevar a... Siempre hablamos de probabilidades, ¿eh? Hay muchas veces que es difícil decir, a ti te toca esta papeleta. Podemos tener papeletas y no nos toque.
o parece que no tienes papeletas y te toca. Es decir, con humanos siempre es complicado porque la complejidad de nuestro cerebro y de nuestras experiencias y de todo lo que has hecho durante tu vida es variable. Por eso a veces es difícil poder poner un límite, ¿no?, en estas causas. Pero sí, la investigación va justamente para poder contestar esa pregunta, buscar causas, buscar tipos, poder subclasificar la enfermedad para decir qué causa nos puede, o sea, para qué mecanismo nos puede ayudar este tratamiento. Es como con el cáncer, cuanto más se conoce sobre el cáncer, más específico puede ser el tratamiento. Y se ha ido descubriendo cómo este tratamiento no sirve para todos los tipos de cáncer, pero sí para este. Pues quizá ante el Alzheimer tenemos que plantear algo similar, es decir, no todos los tratamientos van a ser igual para todos los tipos porque pueden haber distintas causas que convergen y te llevan a pues, un deterioro cerebral. Y volviendo a vuestro trabajo en la UGI, ¿en qué se diferencia de todas las investigaciones que ahora hay en marcha? O sea, ¿qué se puede un poco conseguir, ¿no? Cuando pensáis que este año puede haber una novedad que marque un antes y un después, queremos que sea rápido, ¿no? Cuando el trabajo es muy laborioso, pero muy de paso a paso, aunque claro, todo el mundo estamos esperando esa cura, que claro que paso a paso, complicadísima. Paso a paso. Ojalá pudiera decir, uy, sí, este año va a ser el antes y el después. No sé qué plazos o qué avance se puede conseguir. No sé, estamos intentando. Yo me conformo realmente con aportar conocimiento. Realmente sería muy pretencioso pensar que un pequeño laboratorio, porque somos un pequeño laboratorio, es así, no es lo que hay, con la experiencia que tengamos de nuestros pocos años, pues podamos competir con todo el conocimiento que ha acumulado el planeta con laboratorios en todo el mundo, ¿no? Lo que sí es que todos los laboratorios nos nutrimos de los conocimientos que el resto, porque se publica. Entonces la idea es ir leyendo si se puede llegar a leer todo. Ayer, por ejemplo, simplemente como dato, la enfermedad de Alzheimer buscado en un buscador de artículos científicos de un resultado de 100.000 artículos, ¿no?, publicados pues a lo mejor desde los años 40-50 hasta el 2019. 100.000 artículos son muchos. Claro, pues muchos serán pequeñas cositas, otros serán grandes avances, pero incluso con todos esos 100.000 se está llegando a hacer muchos ensayos clínicos, pero no hemos llegado a patentar un tratamiento, ¿no? Esa es la situación. Entonces, sabemos a lo que nos enfrentamos, es decir, sabemos perfectamente que estamos intentando aportar conocimiento allí donde pensamos que quizá hace falta más, lógicamente. Pero que esa sea ahora vaya y sea esa la respuesta y no la otra, no lo sé. Tenemos estas teorías que no es solo de nuestro laboratorio, es decir, es como si el mundo se dividiera en distintas corrientes, ¿no?, de pensamientos. Pues hay gente que piensa que esta es la hipótesis de la placa amiloide, las hipótesis de la inflamación, la hipótesis de la falta de neuronas colinérgicas, que hay tratamientos, un tipo de neuronas. Y realmente cada grupo de investigación y cada línea tiene datos para apoyar todas las hipótesis. Entonces, al final, ¿cuál es? Igual es una combinación entre todas. En nuestro grupo vamos mucho por la vía de la inflamación y resistencia a insulina, que es lo que te decía antes, pero igualmente sigue siendo una hipótesis. Hay otra gente que habla de infecciones mal curadas, que hacen correlaciones con infecciones bucales, del sistema digestivo, y probablemente hayan datos para apoyar esa hipótesis. ¿Por qué? Porque también hay una inflamación que se genera por esas infecciones mal curadas. Es decir, cada grupo estamos intentando aportar y esperemos que entre todo el conocimiento que se consigue lleguemos a una cura, ojalá. ¿Y estáis en contacto con algún grupo en concreto nacional o del extranjero que lleva una corriente similar a la vuestra? ¿O no? O lo que me comentabas de los artículos vais claro, un poco viendo. Contactos sí que, obviamente siempre colaboras con grupos y tal. En distintos aspectos, no necesariamente a lo mejor con
este modelo en concreto de Alzheimer, pero todos los mecanismos intentamos, en nuestro caso, llevarlos a esa vía. Y sobre todo es los artículos que se publican, claro. ¿Y los ensayos clínicos se tratan a pacientes de aquí de Castellón o no se hacen ensayos o son...? Los ensayos clínicos que yo he estado leyendo están por todo el mundo. O sea, vosotros en concreto, vuestro trabajo no... No hemos hecho ensayos clínicos. Los ensayos clínicos requieren normalmente una empresa detrás, porque suelen ser muy costosos, entonces es bastante difícil financiar un ensayo clínico. Hacen falta también equipos muy grandes de clínicas, empresas, laboratorio. Incluso muchas veces los laboratorios básicos ni siquiera estamos implicados en un ensayo clínico, sino igual si tienes alguna molécula con un cierto potencial terapéutico y consigues esa patente, pues igual la empresa la compra y lleva adelante el ensayo clínico. Es decir, son procesos muy largos hasta que llegan realmente al humano. Entonces, al final, realmente lo que estamos poniendo es conocimiento al servicio de la comunidad científica. Muy bien. Y en cuanto a las asociaciones también de Castellón de enfermos de Alzheimer, ¿han contactado con vosotros? Sí. Bueno, tuvimos hace 2 años un micromecenazgo y nos aportaron una ayuda y la verdad es que están muy abiertos a colaborar y confiamos que tengamos algún proyecto futuro donde podamos implicarnos también con la asociación, pero sí que hemos estado en contacto. ¿Está abierto ahora mismo ese micromecenazgo? No, ya acabó el micromecenazgo, ya acabó y bueno, pues siempre es una pequeña ayuda en la investigación que es fantástico, claro. Muy bien. ¿Y hubo mucha solidaridad, mucha gente de Castellón que colaboró? Sí, hubo bastante. Es decir, yo entiendo que el micromecenazgo es interesante desde el punto de vista que se implica a la sociedad también en lo que es investigación básica. Es muy interesante. También es cierto que la gente tiene muchos gastos hoy en día, muchos pagos. Hay muchas ONGs haciendo cosas maravillosas por el mundo que necesitan financiación. Pagamos muchos impuestos y al final son como cargas sobre cargas, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente necesita también medir. Pero sí, a pesar de todo ello, sí que hubo mucha aportación. Muy bien, Ana María. Pues bueno, recordamos que estamos con Ana María Sánchez, investigadora del Alzheimer en la UJI, profesora de anatomía también, del grado de medicina. Tenemos más preguntas. Paula Almayano nos pregunta, ¿hay indicios de que la enfermedad del Alzheimer podría ser hereditaria? ¿Y cuánto puede llegar a diferir la enfermedad de una persona a otra? Hola Paula, gracias por la pregunta. Hay algunos tipos de enfermedad de Alzheimer que tienen un componente hereditario, existen. Son los menos frecuentes, el porcentaje en algunos sitios te dicen 5, otros 10, otros menos, o sea, es muy poco. Pero existe una cierta predisposición hereditaria en algunos casos, sí. Entre una persona y otra puede diferir muchísimo. De hecho, hablando con gente de la clínica, nos comentan precisamente eso, que los tratamientos que se pueden dar ahora o los posibles ensayos clínicos, a veces la dificultad realmente de saber si el tratamiento es bueno o no es precisamente la gran variabilidad que hay de una persona a otra. Es decir, hay personas que sin tratamiento pueden tener un curso estable, otras personas con o sin tratamiento tienen un curso realmente en un declive rapidísimo. Entonces es muy diferente, sí. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos antes, el cerebro humano es muy complejo y tiene toda una vida de experiencias. Todas esas experiencias te van a predisponer o te van a hacer más resistente a un tipo de problemas u a otros. Entonces, sí, la respuesta es que difiere mucho entre unas personas a otras y que el componente hereditario es mínimo. Y yo hablaría también como de predisposición, más que de segura o seguridad. Pero sí, existe en un pequeño porcentaje. Muy bien, Ana María. También nos preguntan sobre el tema de la detección precoz del Alzheimer, hasta qué punto es importante
y desde el ámbito de la neurobiotecnología, ¿cómo se actúa? La detección precoz, desde mi punto de vista, es una de las cosas más importantes. Eso es como todo. Todo el mundo conoce el caso del cáncer, que por desgracia, pero los grandes avances del cáncer han venido dados también gracias a la detección precoz. Entonces, cuanto antes se detecta, mejor. Es como una bola de nieve. Si la bola de nieve está ya a mitad de la montaña, es mucho más difícil pararla que si está arriba. O sea, si el proceso degenerativo está rodando, es muy difícil pararlo. Entonces, cuanto antes mejor, claro, lógicamente, pues sobre todo para intentar prevenir o disminuir la velocidad, ¿no?, de caída. En cuanto a la neurobiotecnología, el grupo se llama neurobiotecnología, utilizamos técnicas de biotecnología que en el caso nos referimos a técnicas de manipulación del ADN para entender mecanismos, ¿no?, para ver cómo modificando la expresión génica de distintas proteínas dentro de la neurona podemos entender qué está pasando. Han habido ensayos clínicos de neurobiotecnología, de hecho existen, pero esos ensayos no han dado tampoco respuestas. Lo mismo que tampoco han dado ensayos con moléculas o tratamientos farmacológicos, es decir, con medicamento típico, ¿no?, de un químico. La neurobiotecnología en estos casos lo que intentaba era expresar dentro del cerebro factores tróficos, que son unos factores que ayudan a la neurona a no morirse, ¿vale?, o a que crezca un poquito mejor. No crecer en cuanto a dividirse, sino en cuanto al árbol, este árbol que tienen las neuronas que parecen ramas. Todas esas ramas, cuanto más frondoso sea ese árbol, entendemos que la neurona está más sana. Cuando ese árbol empieza a estar poco frondoso, esa neurona está peor. Peor. La actividad de la neurona depende, o sea, la supervivencia de la neurona depende de la actividad de la neurona. A esto podemos compararlo con el músculo. Si tú no ejercitas un músculo en absoluto, pierdes masa muscular, ¿no? Lo mismo le pasa a las neuronas. El hecho de usarlas mucho, el darles esa actividad, las mantiene mejor. Y todo esto, ¿por qué viene? Porque la neurobiotecnología sigue buscando, es otra vía más, lo mismo que la vía farmacológica o la vía del suplemento dietético o la vía de hábitos saludables. Es decir, son distintas vías que quizá entendemos que podrían darnos, cuando sepamos bien dónde actuar, quizá un tratamiento un poco más más fuerte, ¿no?, en algún momento. Esperemos llegar a eso. De hecho, esa es la hipótesis que continuamos. Lo que comentabas de la inflamación, ¿no?, de actuar directamente sobre el cerebro Sí. a través de alguna intervención. Exacto, de alguna intervención directamente. Hay algunos tratamientos por inhalación, algunos tratamientos directamente con operación. No tratamientos, hablo, ensayos clínicos, ¿no?, por decir. En algunos casos se ha visto alguna mejoría, pero no suficiente para decir que se ha llegado a la cura. ¿Y en vuestro caso sería muy importante contar con un ensayo clínico o podréis llegar a alguna conclusión sin pasar por esa fase? Todo tratamiento que alguna vez tenga que llegar a un humano, antes de ser aprobado por agencia de medicamentos, etcétera, sí, todo tiene que pasar por un ensayo clínico, absolutamente todo. Lo que pasa es que para llegar a que te aprueben un ensayo clínico tienes que aportar muchísimas pruebas previas de que tiene indicios de que puede mejorar y sobre todo indicios de muy baja toxicidad. Y todas esas pruebas son siempre previas de todos los laboratorios básicos que tendríamos que aportar para que alguna empresa o algún consorcio hospitalario, etcétera, decidieran dar el paso al ensayo clínico. Claro. Muy bien. Y en cuanto a la detección precoz, que también nos preguntaban, porque claro, no hay ningún test ahora mismo que puedas hacer, ¿no?, para saber si tienes Alzheimer. Bueno, pueden haber síntomas, ¿no? No sé, los síntomas son la única vía porque a nivel de sanitario no hay ningún tipo de prueba que te detecte. Normalmente se pasan unos test neurológicos y test el que se llama el Mini Mental Status, el MMSE, ¿de acuerdo? Y hay varios de estos
test que se les pasa a las personas y entonces se numera un poco por dónde están. Yo creo que cuando llegamos ya a tener esos síntomas, ya el proceso ha llevado muchos años, muchos años detrás. Bueno, yo creo y muchos estudios apuntan a que hay. Entonces, claro, el problema es que normalmente no se suele uno hacer pruebas si no tú has notado algún síntoma. Y muchas veces el problema es cuando el síntoma ya está indicando un proceso. Hay muchas líneas de investigación en el mundo, muchas, que se dedican precisamente a buscar biomarcadores tempranos de la enfermedad. Biomarcadores en saliva, en sangre, en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña todo el cerebro, y médula. Entonces, eso es una vía de intensa investigación y yo creo que se llegará a tener incluso, ¿por qué no?, un screening, dijéramos, a todas las personas mayores como hacemos con mamografías, por ejemplo, ¿no? Simplemente screening antes de que tengas ningún síntoma, un screening. Quizá cuando lleguemos a tener un biomarcador accesible y con una fiabilidad, ¿no?, una correlación buena, entonces se aplicará seguramente a todas las personas. ¿Y se podría analizar el nivel de calidad de las neuronas o su estado? Sí, la idea sería poder, un biomarcador siempre es una molécula que tú detectas en cualquier fluido del cuerpo, por eso digo sangre, orina, saliva, etcétera, que te haga una predicción, te pueda predecir la posibilidad de que que puedas desarrollar esta enfermedad, esta o aquella. Se hace con muchos cánceres, ¿no? O sea, se hacen las analíticas. ¿Por qué? Porque con una analítica tú tienes unos marcadores para saber qué tipo de enfermedad puedes estar desarrollando. Entonces, hay mucha investigación que está intentando sacar qué biomarcadores nos van a decir la probabilidad de estar desarrollando esta enfermedad. Que nuestras neuronas están diciendo, mal voy, por aquí vamos mal. Y yo creo que se llegará. Eso es una vía de intensa investigación en todo el mundo. Muy bien. Bueno, recordamos que estamos en la sesión de Facebook Live de la UGI, el periódico Mediterráneo, con Ana María Sánchez, investigadora de la UGI sobre Alzheimer. Nos envía más preguntas, Ana María. A ver. Sí, bueno, en este momento hay editado un mapa de recursos públicos sobre el Alzheimer de la provincia de Castellón. Creo que es muy reciente. No sé, ¿qué nos puedes explicar de este proyecto? Un poco que es importante, ¿no?, la relación vuestra del grupo con la sociedad de Castellón. Sí, es reciente. Se han hecho hasta la fecha unas 2 o 3 reuniones con distintos grupos. A mí me parece súper interesante. Yo me encantaría continuar y de hecho yo creo que esos son los planes, ¿no?, de continuar con este tipo de reuniones. No es solo sociedad, es también gente implicada directamente, como puedan ser hospitales, centros de día, personas que cuidan, empresas que puedan estar implicadas más o menos en patrocinar los estudios, etc. Entonces, claro que es importante. Al final necesitamos investigar para algo, que sirva de algo. Entonces, lógicamente, yo creo que es interesante que la gente sepa lo que se hace en los laboratorios, que no son cosas aisladas del resto de la sociedad. Somos parte de la sociedad y nos interesa que nuestro trabajo no solo sirva de algo, sino que además se conozca, claro. Ese mapa me imagino que también ofrece recursos de las terapias, ¿no?, que se aplican en terapias, digamos, no de investigación, sino pues con otros recursos, ¿no?, para los pacientes. Sí, hay grupos también que están trabajando con terapias de música, de relajación, del lenguaje. Es decir, sí, yo creo que es fundamental porque no podemos olvidar que si yo estoy mirando, ¿no?, pequeños mecanismos neuronales, eso no es en absoluto independiente a todas las conexiones. Y todas esas conexiones están influenciadas por la música, por el lenguaje, por el tratamiento, por tu bienestar. Es decir, somos un todo. No se debe, yo creo, investigar tan separado. A ver, investigar separado sí, en el sentido de que necesitas limitar tus variables para encontrar pequeños pasos, pero de vez en cuando ponernos en contexto
con todo el resto sí. Y de hecho hay gente que está viendo cómo la musicoterapia es buena, tiene también efectos beneficiosos. Y eso no es en absoluto separado con que yo esté estudiando la neurona. De hecho, probablemente esa neurona esté respondiendo a esa música. Claro. Entonces está todo conectado. Muy bien, María. ¿En vuestro grupo tenéis aparte otras líneas de investigación, además del Alzheimer, o ahora mismo estáis centrados solo en este tema? Bueno, en general son como distintos aspectos dentro de lo que sería degeneración neuronal. Estamos buscando mucho los mecanismos en los que está implicada la señalización de insulina y otros factores tróficos. Factor trófico, como he dicho antes, siempre es un factor que ayuda a la neurona y en general a las células del cerebro a estar bien, a sobrevivir, a poder comunicarse bien. Es decir, esa señalización es la que estamos estudiando en distintos aspectos. Claro, de alguna manera pensamos que cualquier cosa que vaya ahí mal puede contribuir a una muerte de esa neurona porque no puede sobrevivir o no se puede comunicar bien. Entonces, de alguna manera, sí. Pues sería importantísimo, ¿no?, de conseguir ese resultado, ¿no?, para los enfermos. Yo creo que sí. Es decir, pero ya digo, no somos ni mucho menos el único grupo. En el mundo hay mucha gente estudiando distintos aspectos. Lo que pasa es que estamos buscando con este mecanismo cosas más concretas. Es aportar un poco más al puzzle de todo lo que puede estar pasando. El mapa realmente de todos los factores es realmente complejo en todas las degenerativas. Entonces, esta pequeña pieza, que sea la última para completar el puzzle, sería maravilloso, pero vamos, no, es una pieza más, yo creo. De acuerdo. Pues muchas gracias, Ana María Sánchez, por contarnos un poco cómo avanzáis en la investigación sobre el Alzheimer desde aquí, desde la UGI, y estamos en contacto para que nos cuentes cualquier avance. Encantada, muchas gracias. Gracias a ti. Vosotras.